sesión de hoy. Les agradezco que se hayan ustedes conectado el día de hoy para esta conferencia que vamos a tener con la doctora Antonieta Rojas de Arias. La doctora Rojas es licenciada en Ciencias Biológicas y en Ciencias de la Educación por la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela. Cuenta con un doctorado en Zoología Aplicada por la Universidad de Gales en el Reino Unido, así como con diferentes cursos de especialización en salud pública, entomología médica, realizados en la Universidad de São Paulo en Brasil. Dentro de su carrera, bueno, pues tiene una extensa investigación científica en áreas como la parasitología, epidemiología, control de vectores de enfermedades tropicales, con énfasis en el área de la quimioterapéutica de la enfermedad de Chagas y leishmaniasis. De manera internacional, la doctora Rojas ha desempeñado funciones como ser miembro permanente del panel de expertos técnicos del Fondo Global, del Comité Asesor Técnico del Programa Regional para el Control de la Enfermedad de Chagas en América Latina, por el BID. También ha sido coordinadora de 2 programas ALFA y proyectos de investigación con fondos de la Unión Europea. Actualmente ella es investigadora de nivel 3 del Consejo Directivo de la Red de Políticas Públicas Basadas en Evidencias para las Américas. También es profesora adjunta de la Escuela de Evolución y Cambio Social de la Universidad de Arizona y es miembro de la red de expertos asociados al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en el Centro Regional para América Latina y el Caribe. Es fundadora del Centro para el Desarrollo de la Investigación Científica, es una institución sin fines de lucro que funciona desde 2006 y está dedicada a la investigación de enfermedades tropicales, con énfasis en el binomio salud-ambiente. Cuenta con diversas patentes internacionales y más de 90 artículos publicados en revistas indexadas. Y el día de hoy pues le agradecemos mucho que esté participando con nosotros. Agradecemos también a la comunidad de práctica del Gran Chaco, que fue quien originalmente propuso que trabajáramos de manera conjunta. Y bueno, aquí estamos. Voy a cederle la palabra a la doctora Antonieta de Arias, es más, si quiere habilitar ya su micro. Y pues damos por iniciada la sesión. Hola, buenos días para algunos, buenas tardes para otros. Antes que nada, quiero agradecer a Regata, al Centro del Conocimiento del Gran Chaco y a la comunidad de prácticas de salud y cambio climático para América Latina y el Caribe por la invitación que me cursaron para el día de hoy para que hablemos sobre vulnerabilidad y salud. Cuando estuve preparando esta presentación, me pregunté qué tipo de presentación debería ser para un grupo de personas que ya conocen lo que es cambio climático, que es vulnerabilidad climática. Y básicamente hoy quiero mostrarles, primero hacer algunas definiciones conceptuales que orientaron algunos trabajos que realizamos en Paraguay, y mostrarles 2 metodologías que hemos aplicado para el estudio de la vulnerabilidad y salud, y algunos interrogantes que quiero dejar al final para que podamos discutir, si tenemos el tiempo suficiente, como para mostrar un poco las debilidades de estas metodologías y la necesidad que se tiene, especialmente en el área de la salud, que es de todas las áreas la que menos evidencias está mostrando de investigación, basadas en investigaciones para el tema de cambio climático y vulnerabilidad climática. En la próxima diapositiva ustedes van a ver que parto del último reporte del cambio climático del 2014 que se lanzó en marzo de este año, donde este reporte, a diferencia de los anteriores, es un reporte mucho más robusto, que tiene mucho mayor número de evidencias que sustentan todas sus manifestaciones. En este caso, las principales están mencionadas en esta diapositiva, se centran básicamente en los eventos extremos y en aquellas acciones directas del cambio climático sobre la salud. El riesgo a la desnutrición, las consecuencias sobre la disminución del trabajo, la productividad que va a haber sobre las poblaciones,
el aumento de los riesgos de enfermedades transmitidas por contaminación de alimentos e hídricas, el aumento también, aunque tiene una confianza media sobre las enfermedades transmitidas por vectores, algunas mejoras en lo que sería la mortalidad y la morbilidad relacionadas con zonas de frío, puesto que va a aumentar la temperatura, y existen... Hola, ¿ahora se está escuchando? Sí, la escuchamos correctamente. Sí, porque hay una persona que dice que no están escuchando bien. Los bueno, que no sí, perdón. Sí, digo, los que no están escuchando bien es una cuestión de su red y hay que revisar las conexiones. Muy bien. Bueno, y después los cambios geográficos que van a ocurrir en la producción de alimentos por todo el impacto que no solamente es el cambio climático, sino la deforestación, el cambio del uso del suelo, y la reducción de capacidad de vectores transmisores de enfermedades debido a que se superan estos umbrales térmicos, también que tienen una confianza media. Esto es el planteamiento más robusto que ahora nos hace el IPCC al área de salud en su capítulo número 11. La Organización Mundial de la Salud de años ha venido planteando justamente, enfocado hacia estas evidencias que cada vez son más fuertes, lo que sería la acción directa que tiene las variaciones climáticas y a la larga el cambio climático sobre las poblaciones humanas y sobre la salud. En este caso, lo que serían las olas de calor, los fenómenos meteorológicos, las temperaturas y las precipitaciones, y cómo estos grupos sobre los diferentes aspectos de la vida humana y los diferentes sistemas naturales se ven reflejados en los efectos sanitarios. Acá dentro de este cuadro nosotros no estamos observando lo que serían las medidas de vulnerabilidad, pero sí se ven, digamos, patentadas cuando se plantean medidas de adaptación específicas para la salud, donde indefectiblemente entra a tallar el concepto importante de lo que es la vulnerabilidad. Los principales, entonces, impactos globales pueden ser tanto positivos como negativos. Y en esta diapositiva se ve claramente que hacia la izquierda, con las líneas rojas, vemos no solamente el desplazamiento del impacto negativo, sino también su intensidad. Y a la malnutrición se le da un componente muy importante, las condiciones climáticas extremas. La malaria y otros vectores es variable, puede tener efectos positivos o negativos dependiendo de la situación geográfica y el contexto ecoepidemiológico donde se desarrollan estas enfermedades. Y, muy importante, enfermedades por malas condiciones sanitarias, faltas de higiene o agua contaminada tienen una predisposición más negativa que aquellas positivas. Las condiciones climáticas extremas son negativas y obviamente las incluidas con la migración de las poblaciones. Acá vemos también en esta diapositiva les muestro la exposición al calor, que es la exposición al calor mostrada en este último reporte. Y en muchas oportunidades nosotros podemos ver las evidencias solamente a través de los mapas, sin entrar a detallar metodologías específicas. Acá les hago una comparación entre lo que serían las áreas maláricas a nivel mundial, la distribución de fiebre dengue y las temperaturas en las cuales estas se desarrollan, que serían en la misma franja donde las temperaturas van de moderadas, con un riesgo moderado a más alto. Está la malaria y está la fiebre dengue. En la siguiente, el mismo cuadro, pero determinado hacia las diarreas. Y vemos también cómo la variación de las temperaturas va también en concordancia con algún tipo de manifestaciones diarreicas que pueden ser, sobre todo en los países tropicales, de dos tipos: las diarreas virales o las diarreas bacteriológicas, que se presentan en diferentes épocas del año. Y aquí entra a tallar en forma muy importante, la estacionalidad de estas enfermedades. Y por último, la influenza, que sería como ejemplo de donde las bajas temperaturas o el bajo riesgo
aumenta la probabilidad de enfermedades virales que también serían las infecciones respiratorias agudas, que también tienen un componente mixto, que no solamente serían los virus, sino también entran a tallar en estos elementos los atributos como, por ejemplo, contaminación del aire para problemas de asma, por ejemplo. Para entrar entonces en el detalle, solamente para recordarles, es simplemente un recordatorio que vamos a hablar entonces de cambio climático cuando estamos hablando de una importante variación estadística en el estado medio del clima o su variabilidad, pero cuando persiste por un periodo prolongado que puede ser de décadas o más. Y la variabilidad es ese estado medio y otros datos estadísticos con generalmente desviaciones típicas del clima, donde es estacional y pueden ser fenómenos meteorológicos determinados. Entonces, el cambio climático impacta sobre muchos aspectos en muchas áreas y sobre la salud, entonces, sobre la morbimortalidad, que puede ser por estrés térmico, enfermedades diarreicas agudas como las EDA, infecciones respiratorias agudas y las enfermedades vectoriales o enfermedades tóxicas si el problema es por transmisión de contaminación alimenticia. Sin embargo, la mayor cantidad de enfermedades y manifestaciones las vemos más bien en la variabilidad climática. Y la variabilidad climática viene dada para estas enfermedades con sequías, como escasez de agua, dificultad de higiene, inseguridad alimentaria y contaminación del aire puede desencadenar asma, alergia, infecciones respiratorias agudas y enfermedades vectoriales como el dengue o cualquier otra de estas enfermedades vectoriales. En las lluvias, inundaciones, contaminación del agua, incremento de criaderos, tenemos también las manifestaciones de las diarreicas, la malaria, el dengue, el cólera, y las variaciones de mayor temperatura y mayor humedad nos traen como consecuencias también enfermedades respiratorias, malaria, dengue, el estrés térmico, y a través de una serie de manifestaciones que ocurren por la variabilidad climática. Y es en este contexto donde se ve mucho más claramente esa variación y esa incidencia sobre las enfermedades. También las estaciones nos muestran cómo en invierno, primavera, verano y otoño tenemos una serie de variaciones, especialmente dependiendo de la aparición o la ausencia de los patógenos en estas enfermedades estacionales, que también van repercutiendo en forma importante sobre la salud de las poblaciones. A pesar de que tenemos todas estas evidencias, que son una amplia gama de evidencias, no hay hasta ahora estudios o son pocos los estudios que realmente estudien lo que es el impacto del clima, ¿verdad?, en estas enfermedades, impactos del clima por sí mismos, ¿verdad? Entonces, son pocos estos estudios. Y evidentemente, muchas veces, ante la, digamos, entre comillas, la cronicidad que ocurre de estos eventos a través de la variabilidad climática, que a la larga se le atribuyen al cambio climático, son esos estudios los que deberían en este momento preocuparnos para pensar en lo que sería un proceso de adaptación a políticas públicas. Entonces, hay 3 vías básicas en las cuales el cambio climático afecta a la salud. Los impactos directos, ¿verdad?, que se refieren principalmente a fenómenos meteorológicos extremos, calor, sequía y fuertes lluvias. Los efectos mediados a través de los sistemas naturales, como por ejemplo las enfermedades transmitidas por vectores, las transmitidas por el agua y las transmitidas por la contaminación del aire. Y efectos fuertemente mediados por sistemas humanos, como serían el estrés, los mentales, la desnutrición y los impactos sobre el trabajo. Entonces, en base a esto, algunos ejemplos. En Europa, en el año 2003, la ola de calor que azotó a Europa en ese año, mostró un número de defunciones en exceso, especialmente en Francia, donde personas de edad fueron las que mayormente murieron en ese periodo. Y es un ejemplo de lo que la ola de calor hace sobre grupos vulnerables, como en este caso las personas de mayor edad. Las temperaturas de disparo de la mortalidad, por ejemplo, el aumento de la temperatura, este es un trabajo de Díaz Jiménez donde se muestra a qué temperatura se dispara la mortalidad en Lisboa y en Madrid. O sea que
Estas son acciones directas por el aumento de la temperatura sobre la mortalidad. Sin embargo, para América Latina, las proyecciones están basadas más bien en que nosotros vamos a tener un acortamiento de los inviernos y un aumento en veranos extremos, ¿verdad? Recientemente, en este año, en Mar del Plata, que se realizó un taller sobre escenarios climáticos en Puerto Alegre, sobre el programa marco de la Cuenca del Plata, la doctora Sursin decía que en un trabajo que realizaron de 44 años, en un periodo de 1961 hasta el 2005, indicaba que el aumento realmente de la temperatura iba a ser de 0,50 grados y que los inviernos serían más cortos y los veranos extremos, tal como nosotros sentimos actualmente en Paraguay y en toda la región la región del Plata. Entonces, los eventos extremos causarían impactos directos eventualmente sobre el sistema de salud de las poblaciones. Sin embargo, hay sistemas que por su capacidad de resiliencia muchas veces no se demuestra la manifestación en salud porque son impactos indirectos. Acá vemos el otro episodio, por ejemplo, los eventos extremos, como en los años 80 ya se veía comparado con los 90, cómo los eventos extremos iban aumentando el número de defunciones y sobre todo de damnificados en las diferentes áreas. Acá vemos entonces la salud como una capacidad de resiliencia. Les muestro acá el diagrama, un sistema modelo sobre impacto del cambio climático en la transmisión potencial de la malaria o el paludismo. Tenemos el sistema climático, que en este caso es el sistema no controlable. El sistema de, digamos, el peligro, en este caso. Tenemos el sistema malárico, que es el sistema de transmisión de la enfermedad, pero en el contexto del sistema malárico tenemos al sistema del mosquito propiamente dicho y el sistema humano que reacciona a el desafío que hace el sistema mosquito y el sistema malárico en un ambiente que va a variar dependiendo de la geografía donde la malaria se manifiesta. No es lo mismo tener malaria o estudiar la malaria en el desierto subsahariano que estudiarlo en la Amazonía brasilera o en zonas de Centroamérica o de Sudamérica, en los países que aún tienen malaria. Entonces vemos que para el sistema de mosquito la capacidad de transmisión está muy ligada a características propias del vector, como es la longevidad, la frecuencia de las picaduras en humanos, la densidad de estos mosquitos en un momento dado y el desarrollo del parásito del Plasmodium dentro de este mosquito. Esto está regulado mucho por la temperatura, puesto que el parásito por debajo de 10 grados y por encima de 40 grados no se viabiliza dentro del mosquito, así como también el mosquito también tiene sus limitaciones para el desplazamiento y la búsqueda de susceptibles cuando las temperaturas son extremas. Entonces, acá vemos el individuo susceptible en el sistema humano que este sistema llega al susceptible, el susceptible infecta, el individuo puede generar una inmunidad o caer enfermo y los enfermos pueden llegar a la muerte. Entonces, este proceso que ocurre dentro del sistema humano también es lo que va a demostrar dentro del contexto de los sistemas naturales y de la transmisión de las enfermedades qué tan sensibles son las enfermedades transmitidas por vectores al impacto del sistema climático. Pero entonces, ¿cómo medimos entonces la vulnerabilidad? En el año 2007, el IPCC daba como definición que el nivel que la vulnerabilidad era el nivel al que el sistema, ya sea natural o humano, era susceptible o no era capaz de soportar los efectos adversos del cambio climático. Entonces, toda esta función iba a estar en función del carácter, la magnitud, la velocidad de la variación climática y sobre todo el sistema al que se encuentra, todo esto, a la variación a que se encuentra expuesta el sistema, a la sensibilidad y a la adaptación que tienen los sistemas. Actualmente
En el 2014, el IPCC plantea la vulnerabilidad como una propensión o predisposición a verse afectado de manera adversa, manteniendo que la vulnerabilidad abarca una serie de conceptos que incluyen la susceptibilidad, la sensibilidad, el daño, y aquí entra a tallar el daño, y la falta de capacidad para enfrentar y adaptarse. Entonces, en base a esto, nosotros hicimos un planteamiento de algunas metodologías para determinar la vulnerabilidad y el impacto, asumiendo el cambio climático como un peligro. Entonces, el índice de vulnerabilidad lo planteamos desde estas características basándonos en ambas definiciones. Entonces, posee tres características básicas que son la exposición, la sensibilidad y la capacidad de adaptación o respuesta que tienen los sistemas. Adosado a estos, se toman en cuenta factores de exposición al peligro, los cuales están representados por las anomalías climáticas de temperatura y precipitación. El factor de exposición, entonces, en este modelo es el índice ambiental. ¿Por qué? El conjunto de sistemas, sobre todo en el área de la salud, como yo les explicaba, no es lo mismo la manifestación o la instalación de un brote, una epidemia de malaria en zonas geográficas de América Latina como lo harían en África. Entonces, el índice ambiental está da la exposición en el momento en que se presenta el vector, el agente causal y el individuo que se infecta. La conformación del componente epidemiológico de las enfermedades está rescatado como la sensibilidad y serían en este caso las enfermedades. Y eso lo denominamos índice de salud. Mientras que la capacidad adaptativa que tiene el sistema para responder a la presencia de este tipo de enfermedades se determinó a través del índice social de las poblaciones. Entonces, el modelo conceptual de esta metodología se basa básicamente en tres índices que incluye el índice de salud, un índice social y un índice ambiental. Ese conjunto de índices que tienen variables, cada uno tiene inclusive dimensiones y componentes dependiendo del número de variables que se usan, conforman lo que se llama un índice general. Ese índice general, cuando se le suma el índice de escenarios climáticos, que vendría a ser el peligro, es lo que nos da el índice de vulnerabilidad. En este caso, el índice se determinó a nivel distrital, que es la unidad más pequeña, políticamente hablando, en el país. Entonces, la metodología, les voy a poner un ejemplo más adelante, pero básicamente cada componente que conforman estos índices tiene un número X de variables. Para cada variable a cada variable se le asigna un peso según cuartiles. Se suman los pesos de todas las variables de cada dimensión y la suma total de los pesos en números absolutos se ajusta a un sistema proporcional adimensional. Y luego se calcula el índice, en este caso un índice social o un índice de salud patrón o normalizado, que cuando lo normalizamos lo que hacemos es establecer un sistema de ranking entre los diferentes distritos. Entonces, un índice social o un índice de salud normalizado sería aquel donde el índice de salud del distrito que estamos analizando menos el mayor de los distritos dividido por el menor entre los distritos menos el mayor entre los distritos, me establece un ranking en el cual yo puedo establecer cómo es el comportamiento de ese índice en un conjunto de distritos. Porque un conjunto de distritos en Paraguay conforman un departamento. Bien, entonces el índice general que está conformado por estos tres índices tiene un conjunto de variables a las cuales se les atribuye que son sensibles a ese impacto de la variabilidad climática y que determina ese índice de salud. El número de variables, asimismo, como su nombre lo indica, es variable. Pueden ser pocas o muchas variables, pero siempre lo que se busca es que exista, previamente se haga un análisis donde se vea la tendencia y el impacto que tienen las variables meteorológicas sobre esa patología o esa enfermedad. La relación.
El índice ambiental también tiene su grupo de variables. Estos son algunos ejemplos de lo que serían variables. Y el índice social que incluye, por supuesto, las características del individuo, el nivel de escolaridad, las condiciones habitacionales, su esperanza de vida, acceso a agua potable, acceso a luz, o sea, nivel de empleo. O sea, se pueden utilizar aquel conjunto de variables sociales que caracterice mejor la población a la cual estamos estudiando. Una vez que esto se realiza, acá vemos una tabla Excel donde le explico básicamente. El componente familia, en este caso, es un componente del índice social. Puede tener varios componentes. De hecho, el componente social tenía un componente de vivienda, un componente de familia, un componente de educación, un componente de acceso a la salud. El ejemplo que aparece en rosa es simplemente la tabla como se desglosa para el índice familia, donde están entonces las variables que conforman ese componente, y es la tasa de desempleo, el porcentaje de la población que habla un idioma indígena, que acá en Paraguay es muy importante, el porcentaje de jefes de familia, de jefas de familia, el porcentaje de pobreza humana, etcétera. Uno puede utilizar los que considere que tienen mejor relación. A cada una de esas variables se les asigna un peso dependiendo en este caso, puede ir de 1 el menor peso a 4 el mayor peso, en el sentido de que tiene mayor impacto el hecho de que tenga un porcentaje más elevado, por ejemplo, de desempleo. Una vez que se establecen esos pesos, se suman, y si ustedes observan acá, donde dice suma de familia, acá está la suma de todos esos pesos, y posteriormente cada uno de estos componentes se hace una suma total y se determina, y se hace lo que sería el sistema proporcional de estos números absolutos. Si ustedes ven en este fragmento de tabla Excel, se hace la proporción y 1 sería el de mayor vulnerabilidad y el 0, que creo que no entró en este fragmento, sería el de menor vulnerabilidad. Una vez que se establece ese sistema, se hace el ranqueo con esta regla de 3 acá establecida, este índice, perdón, y tenemos ranqueados los distritos para cada una de este grupo, de este índice, digamos, ¿verdad? Una vez que se juntaron todos los componentes para determinar. Una vez que se determina para cada uno de los índices, social, ambiental y de salud, se calcula el índice general. Este índice general se patroniza también para rankear el índice general. Y una vez determinado el índice general, se le suma el índice de los escenarios climáticos, y para este trabajo en particular se hicieron los cálculos para un escenario A2 y un escenario B2. Posteriormente, una vez que se tiene este valor, que sería el índice de vulnerabilidad distrital, que es el que estábamos buscando a nivel distrital, nosotros podemos en mapas establecer lo siguiente. Acá tenemos el mapa, los índices de vulnerabilidad por departamentos, para cada uno de los índices determinados y por supuesto para el índice de vulnerabilidad general. Y también para el índice de vulnerabilidad distrital, como ven acá, podemos determinar para cada distrito cuál es su índice dentro del marco de un ranking. Doctora, en este momento sí no la escuchamos. De cada uno de los distritos. Utilizando Doctora, el índice de salud. ¿Sí? Perdón que le interrumpa, pero dejamos un momentito de escucharla. Si pudiera retomar, por favor. Sí, cómo no. Gracias. Entonces voy a ir hacia los mapas nuevamente, o al índice de vulnerabilidad distrital.
estábamos acá en este índice de vulnerabilidad distrital, donde una vez determinado el índice general, que es la suma de los 3 índices de salud, ambiente y social, y ranqueados de acuerdo a la patronización, podemos al sumarle el índice de escenarios climáticos, conformamos lo que sería finalmente el índice de vulnerabilidad a nivel de distrito. Esto se calculó para este trabajo en particular para los escenarios A2 y B2. Y el primer resultado que uno tiene es que uno puede tener mapas donde establece a nivel departamental, como es el que están viendo en este momento, cuál es el índice, en este caso, por ejemplo, el índice ambiental, el de salud o el de social, que podría determinar, o definitivamente el índice de vulnerabilidad, como ven en esta parte del Chaco paraguayo, donde cada uno de los distritos tiene su propio índice. Estos índices, por sí solo como número, no van a representar una información importante para un intendente municipal, pero sí, en un análisis de campo abierto y en profundidad, nosotros podemos entrar a analizar ese índice en sus diferentes componentes y determinar con facilidad cuál es el índice que aporta el mayor peso para que ese distrito sea más vulnerable. Entonces, pues, en algunos casos puede ser el índice de salud, en otros casos el índice ambiental o el índice social. Entonces, el análisis genera, la obtención del índice permite un análisis posterior a campo abierto, donde uno determina con mayor precisión cuáles son las debilidades de esos distritos que están ocasionando ese aumento de vulnerabilidad ocasionado por la suma del peligro que en este caso habíamos mencionado que eran las variables climáticas. Bien, es una de las metodologías. La siguiente metodología es una metodología de análisis estadístico, donde se analiza directamente el impacto sobre la enfermedad de las variables climáticas. En este caso nosotros no incorporamos variables sociales, pero sí pueden realizarse porque son estudios de regresión donde en la ecuación pueden incorporarse variables climáticas. Esto fue un estudio sobre malaria, dengue, infecciones respiratorias y diarreicas que se realizó para determinar el costo de estas enfermedades al 2020, 2030, 2050. Sin embargo, acá les voy a mostrar en varios departamentos del país. Primeramente, lo que se hizo fue un análisis de correlación simple con las variables climáticas y el número de casos, para saber si existía alguna correlación entre cuál de las variables meteorológicas era la que mejor representaba el comportamiento. En este caso, por ejemplo, vemos a malaria, que en el caso nuestro la temperatura mínima era la variable que mejor representaba el aumento. A medida que se perdía la temperatura mínima, era que aumentaba el número de casos. O sea que una variación en la temperatura mínima era lo que hacía mostraba cierta sensibilidad a la aparición, a la incidencia de los casos de malaria. Posteriormente, acá vemos en el caso de las infecciones respiratorias que están a la izquierda y las enfermedades y las diarreicas que están a la derecha. Vemos también que un aumento o una pérdida de la temperatura mínima también disminuye el número de casos de infecciones respiratorias, o sea, cuando la temperatura mínima era importante, o sea, era más baja, entonces podría verse cierta cantidad de número de casos. Entonces acá tenemos una relación proporcional inversa a la temperatura. En el caso de las diarreas es una proporción directa. En un aumento en la precipitación, en este caso, veíamos como una tendencia al aumento del número de casos de diarrea. Entonces, haciendo este análisis previo, nosotros escogimos cuáles eran las variables, o sea, en este caso las enfermedades y las variables que íbamos a medir. Y pasamos a hacer un análisis de regresión de Poisson, donde medíamos el número de casos mensuales, el número de casos del mes anterior, el número de casos de 2 meses antes, el promedio mensual de precipitaciones, el promedio mensual de precipitaciones anterior, el promedio mensual de temperatura media, el promedio mensual de temperatura media del mes anterior y
Posteriormente hacíamos una interacción de las 4 variables, aplicando la fórmula de Poisson que les dejo ahí. Evidentemente hay una serie de criterios que se utilizan para aplicar esto, pero es importante que otra de las variables que analizamos dentro de este contexto era la tendencia de la ocurrencia, si había un aumento, si la ocurrencia iba en aumento, si la identificación de los dónde ocurrían, en qué departamentos, en cuáles era mayor o menor, y sobre todo la estacionalidad, en qué época del año esto ocurría. Y aplicábamos variables binarias o dummies, las cuales corresponderían a esas variables tomadas entre 1 y 0. En el modelo de regresión de Poisson, es un modelo de conteo de número de casos y la variable dependiente, que sería el número de casos, varía de acuerdo a cómo todas las otras variables, como ven ahí, la estacionalidad, la tendencia, las diferentes acciones de cada una de las variables meteorológicas en forma independiente o en conjunción, actúan sobre ese número de casos, porque se asume acá que las variables son independientes unas de otras. Bien, este es un ejemplo rápido, no era para que vean en detalle, sino para que vean la planilla de Excel cómo se ubican los datos, y se hizo para diferentes escenarios también en una proyección al 2100, en este caso, porque acá más adelante se determinaban cuáles eran los casos adicionales a la situación actual que iban a ocurrir en esos escenarios futuros y que iban a encarecer el presupuesto de los ministerios de salud, en este caso, para trabajar sobre estas enfermedades. Bueno, acá les pongo un ejemplo de la salida de la computadora y cómo se interpretaban las situaciones en esto, por ejemplo, en este caso particular, sobre la fiebre dengue. De los 4 departamentos que se estudiaron, nosotros podemos ver que el departamento, por ejemplo, un departamento de Paraguay que se llama Amambay, tuvo un mayor número de casos que el propio departamento que usamos como variable fija, que sería en este caso como constante, que sería Asunción. En el número de casos del mes anterior fue importante, dio una significación importante para el caso particular de fiebre dengue, así como la precipitación, cuando se tomaba la precipitación del mes anterior con la temperatura del mes anterior, la relación con la aparición y la incidencia de los casos que se estaban anualizando en el mes actual era importante. Era uno de los más importantes. Y la estacionalidad, vimos que el verano era la estación del año donde nosotros tenemos un mayor número de casos, seguida por el otoño. En el caso de malaria, el número de casos era de los 3 departamentos que se tomaron en cuenta, el departamento que se dejó como constante fue el que tuvo el mayor número de casos, que no es el que está representado ahí. Alto Paraná y Caguazú tuvieron un menor número de casos. Sin embargo, el número de casos del mes anterior para malaria era muy importante, mucho más importante que el número de casos de los 2 meses antes. Y en el caso particular de la precipitación del mes anterior con la temperatura y el del mes anterior, como en el caso anterior que era de fiebre dengue, en este caso particular fue muy importante la temperatura media del mes anterior más que la precipitación y la temperatura del mes anterior cuando se utilizaban como variables en conjunto. No encontramos nunca ninguna relación importante cuando se hacía una interpolación de las 4 variables meteorológicas, lo que nos indica que estas variables en muchas ocasiones actúan en forma independiente. Y la estacionalidad, en este caso, en el caso de los casos de malaria en el país, en primavera es donde nosotros hemos tenido el mayor número de casos en ese periodo del 99 al 2008, y la tendencia de la malaria en el país es a disminución. Actualmente, en el año 2014, Paraguay está por certificar la eliminación autóctona de casos de malaria, porque tiene 3 años sin tener casos autóctonos. En un estudio, pongo como ejemplo en el reporte del IPCC del 2014, donde en China informó que la incidencia de malaria estaba relacionada con la temperatura media mensual
la temperatura media de los 2 meses anteriores y la precipitación media del mes en curso. O sea que nosotros podemos ver que este sistema utilizado por otros, ¿verdad?, donde realmente pueden determinar exactamente cómo se comporta la dinámica de la transmisión de la transmisión de malaria y la incidencia de esta enfermedad en base a cómo se vienen presentando en los meses anteriores las condiciones meteorológicas. En el caso de las enfermedades respiratorias, nosotros vemos acá que tanto en Capital como en Central, como en el Alto Paraná, que fue el otro departamento que se utilizó, hubo mayor número de casos en Capital y Central porque hay una mayor concentración de población. Pero acá el número de casos de los 2 meses antes tuvo una manifestación importante, porque esta es una enfermedad transmisible y la acumulación de casos puede aumentar también la transmisión. Y vemos acá que es muy importante también cómo se comportó la precipitación y la temperatura del mes anterior. Como también hubo una representación importante en la interpolación de las 4 variables, que fue el único caso que se encontró entre todas las comparaciones que hicimos de las enfermedades. En el caso de las enfermedades respiratorias, este comportamiento, acá no incluimos nosotros la humedad, pero hay estudios que se han realizado donde la humedad juega un factor muy importante. Cuando cae la humedad, también cae la transmisión de la enfermedad, a pesar de que las temperaturas sean bajas. Y hay estudios ya realizados sobre este tema, donde la humedad cumple un papel muy importante. Acá las transmisiones, los vemos que en otoño hay un número importante de transmisión, pero yo quiero recalcar acá que las infecciones respiratorias agudas en Paraguay pueden llegar a tener inclusive 2 picos. Uno, que son las respiratorias por virus y las respiratorias por otro tipo de factores, como mencioné al principio, que eran las alergias, la época de la primavera por el polen y también por la contaminación del aire, por transporte u otro tipo de contaminación. Y la tendencia de las infecciones respiratorias agudas va a ser a disminuir porque el aumento de la temperatura va a hacer disminuir el número de casos de las respiratorias. Bueno, entonces con estos ejemplos lo que quise demostrar es que nosotros tenemos que las metodologías para medir el impacto en salud de la variabilidad climática o el cambio climático están aún en experimentación. En estos trabajos nosotros notamos que las proyecciones a largo plazo se presentan poco precisas, por lo que los periodos de tiempo más cortos son recomendables. Cuando uno toma tiempos muy largos, entonces las imprecisiones y las incertidumbres aumentan y realmente los resultados no reflejan lo que se está esperando. Sin embargo, cuando se toman periodos mucho más cortos y se comparan o cuando se hacen proyecciones y se comparan en forma retrospectiva, se ve que existe una relación mucho más robusta en periodos más cortos que en periodos más largos. También la calidad del dato es fundamental para obtener buenas proyecciones y poder estimar costos. Nosotros somos un país sin cifras, ¿verdad? Que tenemos muchos problemas con las cifras, pero luchar por una buena cifra es lo que nos va a permitir hacer una buena proyección y estimar un buen costo. También en el número de covariables que nosotros vamos a utilizar, sobre todo en el índice de vulnerabilidad, hay que ser un poco conservador también. Llegar a utilizar un elevado número de estas variables que representan los sistemas complejos, es fundamental acotar aquellas variables que realmente se ven incidiendo sobre las enfermedades. Porque de lo contrario, un conjunto muy grande de variables te dificulta saber específicamente muchas veces cómo y en qué medida estas variables están impactando. El nivel de análisis, en el caso de salud, no debe tampoco limitarse solamente a resultados estadísticos. Se requiere el conocimiento de la dinámica de la enfermedad y la interacción con otros factores que puedan explicar los fenómenos y comportamientos que se estén observando. Y sobre todo, cuando uno quiere sobre todo aplicar un índice de vulnerabilidad o aplicar un análisis específico, las unidades de análisis deberían ser las más pequeñas, porque
cuando se calculan índices para regiones, se pierden mucho las variaciones locales. Acuérdense que el cambio climático es un proceso global, pero los procesos de adaptación son locales. Y entonces lo que se necesitan son datos locales que permitan en los procesos de adaptación, para que los procesos de adaptación sean eficientes, generar políticas públicas de adaptación que realmente sean aplicables a nivel local. Entonces, en consideración final, yo quiero decirles que el sistema climático sobre las enfermedades es generalmente indirecto. Los directos que nosotros vemos se cuentan los daños, se actúa sobre los procesos, pero hay una gama de enfermedades que pasan a estar impactadas en forma indirecta y que son las que acumulan la morbimortalidad en muchos de nuestros países. También la multifactorialidad de la ocurrencia de las enfermedades hace muy complejo el análisis y la proyección de estos impactos. Y también una bondad de los índices que permite priorizar las áreas y luego analizarlas en profundidad cuando uno entra y aborda los componentes por separado. Y las metodologías con análisis estadísticos permiten conocer el comportamiento dinámico de las enfermedades y de las variables que ellas impactan, sobre todo cuando uno quiere generar proyecciones o sistemas futuros, ¿verdad? Sistemas que nos digan a corto plazo, 4 o 5 meses, cómo se va a comportar el clima y cómo va a impactar sobre las enfermedades. Finalmente les quiero mostrar esta diapositiva, donde están lo que es el futuro del mundo para el 2025. Y acá vemos las megaciudades. Las megaciudades es esa concentración de población que vamos a tener en grandes áreas de las diferentes regiones y que por el desplazamiento, la migración del área rural a la zona urbana, los cambios de los perfiles de las enfermedades que van a ocurrir en todo este proceso al margen o acompañando estos desplazamientos y estas grandes concentraciones humanas que vamos a tener en varios puntos del planeta. Sí, las valencias ecológicas o las plasticidades que tienen los vectores nos van a llevar a nosotros a observar, y de hecho ya lo observamos, los grandes cambios que ocurren en las enfermedades transmitidas por vectores que están llegando a ocurrir en zonas donde antes no estaban, o la urbanización de vectores, o el aparecimiento de casos de enfermedades zoonóticas que antes no aparecieron en regiones. Y esto es debido no solamente a este desplazamiento y a esta concentración de población, sino a los grandes cambios que van acompañando al cambio climático, que es los procesos de deforestación, el uso del suelo y el impacto que va a tener este aumento de temperatura y eventos extremos que están previstos o están señalados para el futuro. Si ustedes ven esto, les muestro ahora esa diapositiva que les mostré por primera vez. Y ahí quiero mostrarles también cómo en los sectores que ustedes ven en azul son las zonas donde en la diapositiva anterior mostraba dónde iban a ser las mayores concentraciones de población, que coinciden con los lugares que van a estar en un mayor aumento de la temperatura de moderado a alto. Bueno, con esto quiero terminar la exposición de hoy y dejarles este mensaje que dijo Peter Piot el año pasado en una reunión en los Estados Unidos, en un congreso de microbiología, donde dijo que la ciencia sin políticas no tendrá impacto, pero la ciencia sin evidencias puede ser extremadamente peligrosa. Y creo que es una responsabilidad para nosotros, investigadores de América Latina, generar las evidencias y sobre todo generar evidencias para que en las políticas públicas de adaptación, con los nuevos mensajes que están viniendo en los reportes del IPCC, donde ya ahora nos hablan de lo que sería el déficit de adaptación que van a tener las poblaciones, más que el índice de vulnerabilidad, un déficit de adaptación que debería ser calculado porque es tan dinámica la vulnerabilidad que ocurre en estas regiones que
conocer el déficit de vulnerabilidad y dirigir las políticas de adaptación, las políticas públicas para la adaptación es una cuestión importante y preponderante, sobre todo para las poblaciones más desposeídas de nuestro continente. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora. Muy interesante toda la presentación. Y vamos a pasar ahora a un breve momento de preguntas y respuestas. Si quisieran pasarme, doctora, el rol de presentador, el mundito. Muchas gracias. Y si alguien tiene preguntas, por favor levante la manita para que yo pueda pasarle el micrófono. Ok, de momento en lo que se animan a preguntar. Ok, Rosia Samar, adelante. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos, adelante. Bueno, en primera, pues felicitar a Antonieta. La verdad, la presentación fue muy, muy interesante, sobre todo por la metodología que están aplicando para evaluar la vulnerabilidad. Estoy de acuerdo con ella en muchos aspectos. Sí quería yo nada más hacer una acotación en relación a lo que ella mencionaba sobre la calidad de los datos. También es muy importante pensar que no en todos los países se tiene el acceso a los datos. Y eso forma parte del índice de manera interesante. Quería yo preguntarle a Antonieta, ¿no tuviste dificultad para encontrar algunos datos de manera continua o en la agregación que los necesitabas para la construcción de este índice? Por supuesto que uno de los problemas principales para hacer este tipo de trabajo es encontrar los datos y que los datos sean robustos. Hay mucha discontinuidad en los datos. El trabajo, yo creo que el trabajo más arduo es justamente establecer una base de datos que sea realmente importante y que realmente vaya a reflejar de manera precisa lo que se quiere mostrar. Los datos meteorológicos en Paraguay son datos que son consistentes y son robustos. Pero cuando entramos al tema de buscar datos para el índice social, por ejemplo, el índice ambiental ha sido el más difícil para nosotros encontrar datos en el país. Es muy difícil y sobre todo que lo que se dispone en datos ambientales son datos que cuesta mucho correlacionarlos a nivel de enfermedades, ¿verdad? Uno tiene que hacer un análisis previo antes de incorporar datos de este tipo a un análisis de vulnerabilidad, porque entonces uno puede obtener relaciones que no son que son superfluas, que no son relaciones significativas e importantes y que realmente no se condicen con la realidad y la lógica. Por eso es que yo coloqué entre una de las consideraciones finales que no es solamente aplicar estadísticas ni aplicar índices de vulnerabilidad, hay que conocer el comportamiento de las enfermedades y también de esas variables que uno pretende aplicar, porque una significancia fortuita puede darte una evidencia falsa y que, tal como decía Peter Piot, puede ser extremadamente peligroso tu resultado. Pues muchas gracias y un abrazo a ti, Antonieta, desde Veracruz. Muchas gracias, un abrazo. Gracias, Rosy. Le voy a pasar ahora el micro a Rosana Escribano. Adelante, Rosana. Sí, bueno, buenas tardes buenas tardes para todos. Y bueno, más que una pregunta para Antonieta, sí, antes felicitar por la exposición realmente muy interesante, las dos metodologías que acabas de presentarnos. Era complementar un poquito lo que ella había presentado, porque de hecho yo vivo en Paraguay, conozco su trabajo y tengo el honor de trabajar con ella. Entonces, más que nada también mencionar que la metodología de índices, de cálculo de índices, no solamente, como mencionó Antonieta, aporta en el sentido de que podés
detallar los indicadores, identificar cuáles son los indicadores que tienen mayor impacto o tienen una mayor correlación, mejor dicho, con las distintas enfermedades, sino también te da la ventaja de que podés utilizarlas en diferentes escalas y dentro de un mismo departamento, que es una de las unidades de análisis más comunes acá en Paraguay, podés nuevamente bajar escalas a nivel distrital y te da la variación, porque no siempre dentro de un departamento podés tener las mismas condiciones. Tenemos departamentos en los cuales hay distritos con un muy alto nivel, con un muy alto nivel de vida y otros que están ahí cerca, pero realmente totalmente opuestos. Entonces esta metodología rescata eso, y eso realmente es importante a la hora de definir políticas, porque no es que están sesgados por el valor mayor, sino que te da justamente esa heterogeneidad dentro de una unidad de análisis. Era simplemente la contribución que quería aportar, porque creo que, no sé si entendiste, creo que no lo mencionó, si lo mencionó en forma muy rápida. Sí. Gracias. Ok, muchas gracias, Rosana. Le voy a pasar ahora el micro a Osorio. Adelante. Hola, buenas tardes, Antonieta, habla Salva. Un saludo muy especial acá desde Colombia y para los otros compañeros. Tenía dos preguntas que están relacionadas. Si pudiste estimar cuál es el nivel de incertidumbre del indicador y si ya se han tomado decisiones a partir de los resultados del índice, perdón. Si ya se ha generado algún tipo de decisión o de acción como resultado o que haya tomado en cuenta el índice. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto escucharte. Bueno, en realidad, sí, te podría decir que actualmente se está desarrollando una tesis de grado que justamente estamos tratando de aplicar a nivel de un departamento, de los departamentos de la región oriental de Paraguay, ese análisis del cual me estás preguntando para poder aplicar ese resultado que nosotros obtuvimos en este trabajo, observar si realmente eso se refleja a nivel de campo y evaluar sobre todo las variables ambientales, porque a mi criterio la debilidad que tiene ese trabajo justamente son las variables ambientales, porque el acceso a datos nacionales es muy pobre. Y estamos en ese proceso justamente de viendo si esas variables realmente se reflejan a nivel de campo y si los resultados de ese índice se reflejan también a nivel de los distritos. El departamento de Itapúa, que es el departamento que se está evaluando, es el departamento que mayor número de distritos tiene en el país. Tiene 30 distritos. Justamente se escogió ese departamento por el número de distritos porque la comparación va a ser mucho más fácil por el número de distritos que se tiene. Y el impacto que se ve en esas variables estamos mirando a nivel de la documentación que existe localmente, las metodologías locales que se aplican y la eventual digamos, percepción que van a tener los intendentes de cada uno de esos distritos sobre los resultados que se plantean. Porque hay una gran heterogeneidad a nivel distrital que se pierde a veces con el indicador cuando uno lo quiere elevar a nivel de departamento. Por ejemplo, en ese departamento de Itapúa tiene el departamento con índice de desarrollo humano más alto y con el índice de desarrollo humano más bajo. El mismo departamento a nivel nacional. O sea, si uno hace un ranqueo a nivel nacional, ese departamento tiene el más alto y el más bajo. Entonces, quiere decir que la gama de variabilidad, digamos, a nivel de vulnerabilidad que existe en ese departamento, lo está marcando no solamente la variación climática, sino los otros indicadores ambientales y sociales que están actuando también sobre el indicador de salud. Y eso justamente es lo que se está evaluando. O sea, se está haciendo una prueba a nivel de campo para saber si esos indicadores que nosotros
hicimos a nivel nacional realmente se ven reflejados a nivel de las diferentes intendencias. Ok, muchas gracias por la respuesta. ¿Alguien más quisiera hacer alguna pregunta? Que levante la manita. Entre tanto, bueno, yo les recuerdo que la grabación de esta sesión va a estar disponible en el foro de la página. Luego se los compartiremos por vía electrónica. Y me dice Magali que Salúa tiene otra. Pero yo no veo que levanten la manita. Entonces, bueno, ok, sí, adelante. No, la otra parte era si se habían, lo que entiendo ahora es pues que se está haciendo una validación, pero la otra era si ya se había tomado algún tipo de decisión utilizando los resultados del índice, pero supongo que en el proceso que están haciendo la validación, pues seguramente no, pero pues si Antonieta puede complementar. Bueno, Saula, el proyecto del BID, que como vos sabes, ese índice de vulnerabilidad es producto de ese proyecto, termina ahora en diciembre. Entonces, yo creo que a raíz de esa conclusión es lo que se van a poder divulgar los resultados y con más detalle las metodologías. Este índice de vulnerabilidad, como se muestra en las diferentes diapositivas, es una modificación del trabajo que hizo el doctor Confalonieri y un grupo en Brasil. Pero nosotros adaptamos y analizamos e inclusive conceptualmente hay algunos cambios dentro del proceso, sobre todo con la incorporación de los escenarios climáticos como peligro, ¿verdad? Eso no lo tenía originalmente ese trabajo y nosotros analizando en profundidad incorporamos esa metodología y entre las referencias bibliográficas que se mandaron está la referencia de el doctor Magaña, que es un mexicano justamente que tiene una guía para aplicación de índice de vulnerabilidad y que en la parte conceptual toma ese concepto. Porque la mayoría de las aplicaciones no toman el concepto de los ¿cómo se llama? Las variables meteorológicas como del cambio climático o la variación climática como peligro. Eso, por ejemplo, vamos a esperar, yo creo que pronto, en diciembre ya termina el proyecto y se van a hacer las divulgaciones pertinentes. Con relación a la segunda metodología, esa metodología corresponde a un trabajo que se realizó con la CEPAL, que también se va a presentar ahora en la COP20 en Perú, donde está incluida esta metodología para salud y que yo creo que a raíz de ahí, bueno, ya va a comenzar a divulgarse. Estuve leyendo algunos de los comentarios que han puesto acá en el grupo de personas que está participando. Yo les quiero decir que, bueno, que yo estoy a disposición, algunos quieren más detalle de la metodología. Yo realmente me olvidé de poner mi correo ahí en la diapositiva, pero les voy a escribir acá para que tengan, es rojasdearias@gmail.com y estoy a la orden para profundizar en lo que crean conveniente. Bueno, pues justamente como escribe Magali, vamos a abrir un foro de discusión para que todos aquellos que quieran todavía consultar o compartir algún tipo de información lo hagamos a través de este medio. Asimismo, bueno, podemos compartir información en la página de la comunidad en Facebook, que también ya deben de tener el dato en sus correos electrónicos. Y bueno, para cerrar esta sesión, entonces le voy a ceder la palabra a la maestra Magali Hurtado, que también es miembro de la coordinación de esta comunidad de práctica. Adelante, Magali. Sí, gracias, Laura. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos. Bueno, gracias, Antonieta. Yo creo que nos diste
como una muy buena visión de cómo enfrentamos la vulnerabilidad en los países de América Latina. Nosotros sabemos que por sus condiciones geográficas, la mayoría de los países de América Latina y el Caribe son muy vulnerables a los efectos del cambio climático, ¿no? Pero también lo sabemos que son por sus condiciones sociales de marginación y, por supuesto, por el deterioro ambiental que tienen nuestros países, ¿no? Y en este contexto, lo que debemos de pensar es en fortalecer la resistencia de los ecosistemas, ¿no? Que nos proveen de servicios ambientales, pues necesarios para la sustentabilidad humana, ¿no? Y también para la sustentabilidad ambiental. Y lo otro que además es muy importante para todos nosotros es la resiliencia que tiene en el sector salud, ¿no? Y ya sea fortaleciéndola con infraestructura resistente a los impactos del cambio climático, o con el diseño e integración de medidas de adaptación que permitan adelantar estrategias, ¿no? De protección y prevención en salud, de lo que pudieran ser los potenciales impactos de los cambios en el clima, o a lo mejor no sería lo ideal, pero también con programas de respuesta, ¿no? Cuando los efectos ya nos impactaron. Y para ello, pues lo que nos mostró aquí Antonieta es muy importante, ¿no? La generación de indicadores, pues que incluyen no solo las condiciones climáticas y ambientales, sino también que consideren los datos en salud de la población y, como dice Antonieta, también el comportamiento, ¿no? De las enfermedades. Sí, además de las condiciones sociales que se asocian a las enfermedades. Y esto, bueno, es decir, que se aborden aspectos relevantes, ¿no? Para la salud y el bienestar. ¿Sí? Yo creo que aquí los ejemplos de las metodologías que presentó Antonieta para medir los impactos del cambio climático son, digo, muy importantes y útiles, ¿no? Para todos los países. Estas las pondremos a su disposición en la página de la Comunidad en Práctica de Cambio Climático y Salud. Se pondrá a disposición la presentación y abriremos un foro de discusión, ¿no? Aquí, bueno, Antonieta también está muy abierta a participar con nosotros. Esperamos también la participación de todos ustedes, el intercambio de conocimientos y experiencias. Y bueno, una vez más, nosotros hemos trabajado muy de cerca con Antonieta. Le queremos agradecer por compartir esta metodología que ha ido desarrollando y por todas sus experiencias, ¿no? Que tienen el tema de medición de vulnerabilidad en salud asociadas al cambio en el clima. También gracias a todos los participantes. Digo, me dio mucho gusto oír voces conocidas que están trabajando en el tema y que esperamos seguir oyendo en futuras conferencias. Gracias. Gracias, Magali. Bueno, les agradezco nuevamente a todos su participación, a todos los que no pudieron escuchar la sesión completa. Va a estar disponible en la página de la comunidad de práctica. Todos aquellos que tuvieron fallas, les pido por favor que revisen. Muchas veces son problemas inherentes a la calidad de su servicio de Internet. Esa parte sí se nos escapa un poquito. Pero si revisan la grabación van a ver que se escucha básicamente todo de manera perfecta. Finalmente, pues muchas gracias a la doctora Antonieta. Estamos muy, muy contentos de su participación y del interés que generó, así como a la comunidad de Gran Chaco que nos apoyó mucho para que se pudiera llevar a cabo. Y bueno, que tengan muy buen día y en breve estarán recibiendo mayor información. Gracias.